Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Mi nombre es Ervin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones que marcan la agenda de noticias desde Bolivia para el mundo. Bienvenidos a este encuentro con las informaciones. De inmediato con los principales temas de este jueves 2 de octubre, para contarles que el turismo generó más de 300.000 empleos directos y 750.000 indirectos en el año 2013, según lo indicó el viceministro de Turismo Marco Machicao. La denominada industria sin chimenea generó el año pasado empleos para el 16% de la población económicamente activa de nuestro país. De los 312.000 empleos directos, el 67% corresponde a mujeres y el restante 33% a varones. Machicao indicó que prevé triplicar la generación de empleos hasta el 2025 y se espera que para el año 2015 el 50% de la población boliviana conozca su país. Ya menos de 2 semanas de la realización de las elecciones generales en Bolivia, los partidos ya preparan sus cierres de campaña. Unidad Demócrata dará fin a sus actividades de campaña en la plaza principal 24 de septiembre en Santa Cruz, el miércoles 8, mientras que el Movimiento Sin Miedo concluirá sus actos el sábado 4 en la ciudad de La Paz. El Partido Demócrata Cristiano hará una caravana en el departamento cruceño y el Partido Oficialista del Movimiento al Socialismo cerrará su campaña en el Cristo Redentor también de la ciudad de Santa Cruz el martes 7 desde las 17 horas. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes, señaló que de acuerdo a la ley electoral, su institución tiene fijado el miércoles 8 como último día para la realización de actos proselitistas de los candidatos habilitados para los comicios del próximo 12 de octubre en nuestro país. Y en otros temas les contamos que en el Chapare, en Cochabamba, hay 35 personas retenidas desde el martes por cerca de 300 campesinos del sindicato de Topocaya, a causa de la muerte de Gualberto Aguilar, un productor de hoja de 22 años de edad, quien falleció luego de recibir un disparo durante un incidente con los agentes de Humopar. Los campesinos exigen que el autor del disparo sea juzgado y como medida de protesta impiden la salida de los efectivos policiales y de un fiscal. El pueblo de este pueblo, que es el pueblo de Villa Nuevo, zona central del Chapare. Así lo informó el fiscal general del distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, y en tanto, una comisión de autoridades se trasladó hasta este lugar para tratar de resolver el conflicto con los lugareños. Y con el fin de mejorar la atención médica en los municipios más alejados de las capitales departamentales y en las fronteras, el gobierno puso en marcha ayer el sistema de telesalud en el hospital de segundo nivel del Prantes Mil. El proyecto permitirá el uso de nuevas tecnologías para la interconexión de hospitales que podrá agilizar consultas y orientaciones clínicas a través de una red de internet satelital que se implementará en todo el país. El programa tiene inversión de 139.2 millones de bolivianos e incluye equipos médicos para 269 municipios del país con la capacidad de hacer estudios de 8 especialidades médicas. El sistema Telesalud se apoya en la telefónica estatal Entel y en el satélite Tupacatari para realizar enlaces entre los hospitales y servirá además para impartir clases a distancia a los médicos y a las auxiliares de enfermería, según lo indicó el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimonte. Y en La Paz, cerca de 106 familias fueron evacuadas por el desplome de viviendas y el riesgo de desmoronamiento como consecuencia del sismo de 4.9 grados en la escala de Richter, registrado ayer en la madrugada. Irupana, en Sutyungas, Cajuata, en Inquisibi y Cairoma, en Loaiza, son los 3 municipios más afectados por el movimiento telúrico, según el último reporte de anoche del viceministro de Defensa Civil que desplazó técnicos hasta estas poblaciones. Según este informe, no se registraron fallecidos o heridos a causa del temblor y se detectaron un total de 33 réplicas hasta 12 horas después del sismo. Así lo informó a La Razón el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. Y les contamos que las exportaciones bolivianas suben 8.9% hasta agosto. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones bolivianas generaron 8.950 millones de dólares, es decir, 8.91% más que en el año 2013. Así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Según el último reporte del INE, Bolivia registró hasta agosto un saldo comercial positivo de 2.310 millones de dólares, tomando en cuenta
que las importaciones sumaron 6.640 millones de dólares. Según estos datos, el sector de hidrocarburos concentró el 51.19% de las exportaciones bolivianas hasta agosto, mientras que el comercio externo de minerales significó el 14.74% y el envío de productos agrícolas representó el 4.84%. Los principales destinos de las exportaciones bolivianas hasta agosto fueron Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Corea del Sur, China, Bélgica y Canadá, entre otros países, según precisa este informe del INE. Les proponemos ahora revisar el comportamiento de los dígitos de la economía de nuestro planeta. Las cotizaciones para esta jornada: el dólar en 6.86 bolivianos y en 6.96 centavos para la venta. El euro se cotiza en 8 bolivianos 65 centavos y el yen mantiene su cotización en 0.06. Y en Bolivia News llega el momento de revisar lo principal del acontecer deportivo. Acompáñanos. Y en el Gran Premio Integración del Oriente, Happy Peredo es el ganador de la primera etapa, en medio de una multitud de lugareños que desde ayer vibraron con la 36ª versión del Gran Premio Integración del Oriente. El bicampeón sudamericano Eduardo Happy Peredo salió victorioso de la primera etapa, que tuvo un recorrido total de 239 kilómetros. El segundo más veloz de esta competencia fue Jimmy Hurtado, de la clase 3 nacional, y que se metió entre los protagonistas. Manolo Ortiz, de la clase 3 Codasur, fue el tercer piloto mejor ubicado de este premio que corrió en su primera jornada, mientras que en la categoría T1 el mejor ubicado fue Alejandro Méndez. La jornada continúa hoy con la partida desde San Lucas y que finalizará en Concepción. Y en el fútbol le contamos que San José de Oruro se encaramó en el primer lugar de la tabla del torneo Apertura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano al derrotar anoche a Oriente Petrolero por 3-0. Goles anotados por 3 defensores en partido jugado en el Estadio Jesús Bermúdez de Oruro ante algo más de 15.000 espectadores en las gradas. Y en otro partido, Petrolero de Yacuiba le ganó a Strongers por 2-1. De esta manera, el equipo del Chaco consigue su primera victoria de local. Hoy jueves se completa la 9ª fecha y en Sucre Universitario recibe a Sport Boys y en Santa Cruz Blumen recibe a Wilstermann y Bolívar será local frente a Universitario de Pando. Estas han sido las principales noticias desde Bolivia para el mundo y así se las hemos contado en Bolivia News. Retornamos cuando la información precise ser actualizada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.